Se trata de Ángela León, coordinadora global de Women for Global Fund. Vamos a hablar de los casos de tuberculosis en Ecuador. Les voy a dar en las cárceles de Ecuador, un pequeño contexto con respecto a esto. Varios familiares de presos en diferentes cárceles del país, sobre todo en la penitenciaría del Litoral, desde hace meses han denunciado que las personas que están recluidas están con tuberculosis y estaban sin ningún tipo de tratamiento. Después de eso, el gobierno, a través del nuevo ministro de Salud, Edgar Lama, dijo, que ya se había tratado y que tenía más de 1,000 casos, 1,100 casos, si yo no estoy mal, recuerdo de la última actualización que me hicieron llegar por parte del Ministerio de Salud, que ya estaban en tratamiento todos estos privados de libertad. Sin embargo, también el 23 de marzo, la periodista Carol Noroña hablaba de que han logrado documentar al menos 7 muertos debido a complicaciones por tuberculosis en la penitenciaría del Litoral entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, confirmadas con informes estadísticos y documentos de defunción. En varios casos, como ya les estaba contando, desde meses atrás, las familias solicitaron atención médica para todas estas personas que estaban con esta enfermedad. El gobierno ha negado que tenga cifra de muertos con tuberculosis en las cárceles de Ecuador. Y hoy vamos a conversar de este tema junto a nuestra segunda invitada de esta mañana, y le presento nuevamente a Ángela León. Ella es coordinadora global de Women for Global Fund. Ángela, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias por este espacio. Ángela, a ver, cuéntanos un poco, ¿cuál es la información que ustedes manejan con respecto a los casos de tuberculosis en las cárceles del país? Buenos días. Primero que nada, presentarme. La organización con la que trabajamos nosotras somos una red de defensoras de la salud pública en más de 75 países. Tenemos presencia tanto nacional como internacional. Y es importante el día de hoy hablar sobre qué es lo que sucede en los centros de privación de libertad en el Ecuador como un problema de salud pública. Y creo que hablar de los datos y transparentar justamente es nuestra solicitud. Sabemos que existen 1,115 casos reportados, 7 muertes que han sido informadas. Sin embargo, en los boletines oficiales del Ministerio de Salud Pública, en la página oficial, solo existe información oficial hasta el año 2018. Necesitamos información transparente del Ministerio de Salud Pública y es el llamado a la acción urgente que queremos hacer. A ver, de lo que también yo veía, la mayoría de casos están en la regional Guayas, pero sobre todo en la penitenciaría del Litoral. ¿Qué información manejan con respecto a esto? ¿Desde qué mes están así? ¿Los familiares? ¿Qué es lo que se sabe de esto? Porque como tú dices, la información oficial pinta en cambio que que hay 1,111 PPLs con tratamiento de tuberculosis. Justamente creo que uno de los problemas más graves que enfrentamos como país en este momento es considerar que no tenemos las cifras exactas, no hay una calidad del dato que nos permita tener decisiones basadas en la evidencia, y esto es fundamental para las decisiones de salud pública. Creemos y hemos hecho este llamado a través de una carta pública también apoyada a nivel internacional con el TV Community Advisory Board, que es una red internacional de defensores y científicos también comunitarios para trabajar a nivel de la respuesta en tuberculosis. Y nuestro problema mayor es que no contamos con la información desagregada. Sabemos que hay cierto número de casos, cierto número de tratamiento, pero eso no hay una cifra oficial, no hay un reporte oficial con el que podamos analizar y tener realmente una decisión basada en la evidencia. Además, los datos que existen del 2024 sobre hacinamiento en los centros de privación de libertad indican graves indicios de hacinamiento, con el centro número 5 en Guayaquil teniendo casi 139% de hacinamiento, lo que implica un altísimo riesgo para la transmisión de la enfermedad. Ahora, ¿bajo qué condiciones estarían estas personas, según han reportado las familias? Y si es que hay evidencia, o desde cuándo el Ministerio de Salud les estaría tratando, hay personas sin tratar, ¿qué saben ustedes de eso? Lo que conocemos realmente es que las condiciones sanitarias y de infraestructuras básicas en los centros de privación de libertad se encuentran gravemente comprometidos. Sabemos ya desde hace varios años, lo hemos también monitoreado, lo hemos indicado en diferentes comunicados, y los mismos medios de comunicación del Ecuador han reportado graves
problemas de infraestructura y también de manejo de salud pública dentro de los centros de privación de libertad, tanto masculinos como femeninos, y esto implica que no hay un acceso a agua segura, no hay un acceso a tratamientos ni diagnósticos, y para enfermedades como la tuberculosis y otras también muy importantes como son por ejemplo el VIH, es fundamental tener un diagnóstico temprano que nos permita entender la dinámica de la enfermedad. Y en este momento no conocemos esos datos de cuáles son las personas que se encuentran realmente tamizadas, que tienen un diagnóstico y que están en un tratamiento efectivo. Escuchamos hace un par de días al ministro indicar que las personas rechazan un tratamiento. Sin embargo, esto es una aseveración un poco compleja de entender, conociendo que a nivel internacional, como la OMS, por ejemplo, plantea muchas estrategias de acompañamiento a la adherencia del tratamiento que son fundamentales, sobre todo para tuberculosis, que requiere generalmente un tratamiento más largo. Ahora, también, o sea, la respuesta por parte del Ministerio de Salud Pública con respecto a lo que tú decías, que no quieren hacerse el tratamiento, pero que esta cifra de 1.111 personas que sí tienen el tratamiento deja por fuera a mucha gente que está todavía bajo riesgo con la enfermedad en las cárceles, o no sé, o sea, es que hay una cifra que simplemente no hay y solamente las familias o la gente que está ahí al pendiente podría saber. Creo que es importante hablar de cifras, pero también es muy importante entender cuál es la dinámica de la enfermedad. Creo que tenemos una experiencia grande ya, la población, la comunidad, al entender mejor cómo funcionan las epidemias y las pandemias, con la experiencia del COVID-19, por ejemplo. Y sabemos que enfermedades que son transmisibles por vía aérea, en casos cuando hay poca ventilación, hacinamiento, oscuridad, falta de servicios básicos, sobre todo falta de prácticas que permitan un acceso efectivo a la salud y a un diagnóstico de promoción y prevención, complica muchísimo la situación en la que podamos controlar un brote epidémico como en este caso la tuberculosis. Sabemos que existe y que siempre han existido casos, sin embargo el alarmante número de casos actualmente se da debido a fallos estructurales del sistema de salud y la desinversión que ha sufrido también el sistema general de salud. ¿Se sabe más o menos cuántos serían los casos? Los casos no podemos estimar porque no tenemos la información. Entonces, lo que sería más sano es que el Ministerio de Salud Pública pueda transparentar toda la información desagregada para poder tener justamente un grupo de trabajo, tanto a nivel académico, de la sociedad civil, de organismos internacionales, otros ministerios, que podamos tener una respuesta conjunta y un plan de acción inmediato. Y es muy importante también indicar que eso no solamente afecta a las personas privadas de libertad en masculinos o femeninos o mujeres en toda su diversidad, esto afecta a toda la comunidad, porque sabemos que las poblaciones que están cerca también pueden ser afectadas, las familias pueden ser afectadas, los mismos agentes de seguridad o los médicos o enfermeras que están dentro del sistema pueden ser afectados. Entonces, no se centra únicamente en entender a tuberculosis como un problema en los centros de privación de libertad. Ok, escuchamos acá a Ángela León, coordinadora global de Women for Global Fund, hablando de este tema de la tuberculosis. Finalmente, Ángela, el pedido también de las familias con respecto a los 7 muertos que se han reportado, ustedes han podido conversar con ellos, ¿qué es lo que dicen al respecto? No hay mucha información de cómo conversar del tema sin que el Ministerio de Salud Pública pueda transparentar las cifras, pero creo que la única fuente de información en este momento más cercano a lo que está pasando es la gente, la familia que está al pendiente de sus seres queridos ahí al interior. Sí. Creo que es fundamental que podemos ir recabando la información tanto de personas directas, de individuos, pero es una responsabilidad del Estado. Creo que es una responsabilidad del Estado el poder transparentar la información, tener justamente los datos justos, desagregados, no únicamente por centros de privación de libertad, sino también por género, sexo, edad, cuáles son las condiciones, también cuáles son las complejidades adicionales que se presentan alrededor de la tuberculosis. Como lo menciono, el VIH es algo que tenemos que hablarlo, tenemos que también ponerlo sobre la mesa. No queremos contar más fallecidos. Creo que ese es el mensaje claro. El Ministerio de Salud Pública nos tiene que dar una respuesta y estamos aquí para apoyar como comunidad internacional, como sociedad civil, para justamente plantear una ruta
para atender la emergencia, pero no podemos hacerlo si no tenemos la información clara y la evidencia para poder trabajar conjuntamente. Ok, escuchamos aquí a Ángela León hablando de este tema de lo que ocurre en las cárceles del país, tuberculosis, varias personas contagiadas, se reportan 7 muertos, no hay claridad y transparencia por parte de los datos del Ministerio de Salud y hoy lo estamos conversando acá. Muchas gracias, Ángela, por estar aquí.